Muy buenas tardes, amigos Radio Escucha. ¿Cómo están? Aquí nos va a acompañar la doctora Ingrid Morfa con estos temas edificantes. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien, gracias a usted. Chévere. Ay, no me digas usted porque me siento vieja. A mí me dices tú. Mira, Ingrid, Portada Latina, la revista. De verdad, de las revistas que tienen el mejor contenido, la calidad de los editores, la calidad de las personas que escriben es impresionante. Bueno, que sí. Está muy chévere, está dedicada a Orlando, el país invitado es Ecuador y hay muchas personas conocidas en valores latinos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre cómo obtener esa visa para un sueño, cómo obtener esa green card. Y obviamente, una de las razones por las cuales obtenemos esa green card es con el matrimonio. El matrimonio. Entonces, mucha gente que de verdad conoce a una persona, un ciudadano americano, ¿verdad? Empiezan ahora a hacer estos chats, se conocen online, hacen hasta sexo virtual, todo, y llega un punto en que quieren formalizarse. Entonces, este hombre, que es ciudadano estadounidense, va y dice, yo me quiero casar con ella, pero ella no tiene visa. ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿cómo es ese proceso? Varía dependiendo de cómo la persona llegó al país y dónde está localizada. Digamos que está fuera del país es un proceso, si está dentro del país es otro. Ok, si está fuera del país y ha casado a este gringo, ¿verdad? A través de estos chats de, tú sabes, todas estas match.com, tequiero.com, tenecesito.com. Entonces, ¿cómo hacemos? Quiero mangar mi visa. Bueno, es cuestión de que si deciden que van a concretar una relación, hay dos maneras. O con visa de novio, de fiancé, o con matrimonio, si la persona va y se casa con esa persona. Si la persona es residente, se toma cierta cantidad de tiempo, si es ciudadano, otro tiempo. Si es ciudadano, siempre hay una visa disponible, es cuestión del proceso, la petición, entonces después la visa con el proceso de visa, la affidavit y al final una entrevista en la embajada de su país, en la embajada americana dentro de su país. Bueno, déjame decirte, Ingrid, yo me casé aquí en Estados Unidos, pero yo viví en tu país, yo viví en Dominicana y mi ex esposo es americano. Ok. Entonces, yo vine un día, muy fácil casarse aquí, fui a lo que yo llamo, bueno, lo que nosotros llamamos jefatura, nos casaron y chévere, buenísimo, Cuando nosotros vinimos años después a vivir, entonces yo agarré y saqué mi residencia. Sí. Me busqué un abogado como tú y saqué mi residencia, pero ya yo estaba casada hace muchos años y ya tenía hijos. Entonces ya era un matrimonio probado, que eso no era. Creo que es la dificultad más grande, que personas dicen, me casé, ya hice mis papeles, pero no es así. Es cuestión de comprobarle al gobierno americano que tu intención de casarte no fueron los papeles. Claro, si hay hijos se hace mucho más fácil. En tu situación lo que sucedió fue tú entraste acá como turista, no venías con intención de quedarte, porque si vienes con intención de quedarte es diferente, no te dan la residencia, pero vienes con intención de vacacionar, cambiaste de pensar aquí y decidieron hacer el proceso de ajuste de estatus, petición y ajuste en el país. Y eso es bien común. Hay muchas personas que están estables fuera, no quieren venir a quedarse en el momento y ya cuando quieren hacer ese cambio, eventualmente terminan en Estados Unidos por el bienestar de los niños, cambio en el ambiente laboral, pero sí, definitivamente se puede hacer desde acá también si la persona tiene la facilidad de entrar. No todo el mundo tiene una visa y porque tú estés casado con un ciudadano americano, no quiere decir que te van a dar la visa. Entonces, cuando una persona de verdad está enamorada, estamos hablando de gente que no es gato por liebre, chica, gente que está enamorada pero no tiene visa y viven en cualquier país de América Latina, ¿verdad? Que es nuestro público, los hispanos. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? ¿Puede esa persona fácilmente sacar esa visa para venir acá y casarse aquí? Estamos hablando de dos diferentes tipos de visa que son opciones. Está la visa de turista, donde dice, voy como turista a Estados Unidos, este es el propósito de mi viaje, quiero quizás irme a casar, pero planeo volver a mi país. O está la fiancé visa, a donde el cónyuge hace un proceso, el novio comprometido hace un proceso, y en ese proceso se están comprometiendo de que cuando llegue su pareja a Estados Unidos, dentro de 90 días se van a casar.
Si no se casan dentro de 90 días, la persona que emigró tiene que devolverse. Y si no se devuelve, no puede ajustar estatus con otro marido. Ah, o sea, no hay cambio de marido. O te casas con ese o te vas. Correcto, porque es una visa que te la dan sin tú haber hecho algún compromiso formal con esta persona. Entonces, si tú no te has casado todavía y en buena fe te estamos dejando entrar al país para que haga tu matrimonio aquí y tu ajuste aquí, entonces te limitamos tus opciones ya cuando estés dentro del país. Ahora, ¿qué es más fácil, Ingrid? ¿Qué es más fácil? ¿Agarrar esa visa diciendo que tienes un novio aquí o la visa de fiancé? La visa de fiancé es la realidad, porque cuando una persona dice voy a Estados Unidos, mi novio americano está allá, ellos huelen que vienes a quedarte, y lamentablemente para la visa de turismo tienes que comprobar que tienes intención de volver a tu país. Tienes que demostrar lazos suficientes allá, y ya sabes que cuando te enamoras no vas a querer volver. Claro, imagínate, esas vacaciones con esa pasión. Ay, el hombre te saca a pasear, te lleva aquí, te lleva allá. Bueno, entonces es mucho más fácil como fiancé. Y luego, cuando llegas aquí en este periodo de 90 días, te casas. Te casas. Ya después de que te casas, tienes que hacer otro proceso, que es aplicar para la residencia. Y ese proceso, depende de dónde vivas, se toma de 6 meses, de 4 meses a 1 año, dependiendo de la jurisdicción. Pero yo he conocido a muchas mujeres que se casan en su país. Yo tengo una comunidad dominicana muy grande, y yo lo que he visto es que ellas se casan en Dominicana, ellas son ciudadanas, regresan ellas y entonces hacen todo el proceso a distancia, el hombre allá en Dominicana y la mujer aquí. Es un proceso que lleva muchos años. No, si supiera. Ahora, porque hay atrasos, se está demorando más o menos 1 año y 3 meses cuando el cónyuge es ciudadano. Si hacen todo de la manera correcta, porque si introduces algo deficiente o tiene que hacerlo 2 veces, se pierde mucho tiempo. Pero si la primera etapa es la petición, ya la petición aprobada le envían al Centro Nacional de Visa, donde se completa la visa y la FIDAVI. Ya eso hecho, lo envían a la embajada a entrevista, y después de eso, los 4 días, si va todo bien en la entrevista, te entregan la visa para que puedas venir a Estados Unidos como inmigrante. En el momento que llegas acá y te estampean el pasaporte que estás admitido, ya eres residente en ese momento. Entonces ahí viene la 4ª etapa, que es pagar un fee, un costo de migración para que te envíen la residencia, que es algo relativamente nuevo, tiene nada más como 2 años que estamos en esa. Ok, entonces, pero realmente creo yo que es mucho más fácil que la persona se case en Estados Unidos y permanezca en Estados Unidos, que se casen a distancia y ese proceso se haga a distancia, porque a lo mejor en ese proceso que está, ese hombre se enamora de otra mujer, o esa mujer se enamora de otro hombre y después no quiere venir, o si viene no quiere estar con esa persona. Es un riesgo muy grande. Es un riesgo muy grande, pero es algo que hacen la persona que no están ready para venir en el momento. Y claro, si tú dices voy a Estados Unidos para quedarme y estás entrando como turista, estás haciendo algo mal hecho. Ahí estás mintiendo sobre tu intención al entrar. Es diferente que tú llegas acá y decides, decidí quedarme, ¿verdad? Después de que llegaste. Hay que tener cuidado con esa intención cuando vienes con la de turista. Con la de fiancé se entiende, pero estás en el mismo riesgo, porque con la visa de fiancé, como que se está tomando como 9, 10 meses para la cita en la embajada ya, y vienes con algo temporal que no es una residencia, y aquí también te puede ir mal, entonces estás doblemente estancada. Ok, entonces, si yo vengo como fiancé y me caso aquí, ¿qué sucede? ¿Me puedo quedar aquí? Correcto, entonces tienes que casar con la persona que te hizo la petición de fiancé, y tienes que casarte dentro de los primeros 90 días. Si te casas en el día 91, ya estás fuera de estatus. Al entrar te dan 90 días bajo ese estatus como fiancé. Tienes que casar 90 días, entonces después de eso tienes que aplicar para la residencia como tal. La diferencia también que si te casas allá versus hacerlo de fiancé, cuando llegas, el mismo día que tú entras, tú eres residente. Con la de fiancé tienes que esperar que te llegue la residencia. ¡Wow! Mira, entonces, ¿cómo tú sabes si eres ciudadano y conoces a una persona allá que realmente está enamorada de ti, o lo que quieren son los papeles, muchacha? Intervención divina. Porque uno nunca sabe. Hasta aquí no es, a veces tú das una relación y tú no sabes si de verdad te quieren o no te quieren. Es la realidad. Entonces, cuando hay un factor adicional, que son los papeles, que es un motiva que tú te quieras enamorar, entonces de verdad es imposible. Pero si la pareja lo que te exige dinero,
te molesta mucho, está exigiendo y mucha presión con los papeles, no es la pareja para ti. Bueno, yo te voy a decir. Una opinión personal, no legal. Se jode de Te voy a decir algo. Aquí todos los latinos echan broma. Y que cuando tú sales a una discoteca, tú te consigues a un latino y te dice, ah, sí, ¿y qué trabajo haces tú? Y tú tienes papel, inmediatamente te la tira. Ya cuando un hombre te pregunta si tú tienes papeles, ya la cosa... No creo. Yo creo que a veces parte de la conversación, quizás te están preguntando eso porque ellos tienen y no quiere que tú te juntes con ellos buscando algo. Entonces no es que yo no tenga, a ver si cómo está tu situación. Claro que todo el mundo busca estabilidad en su vida y yo siempre digo, cásate con alguien que esté mejor que tú, mejor posicionado que tú. Ese es un buen consejo. Ese es el consejo de este año. Cásate con una persona que esté mejor que tú. Y obviamente una mujer, de repente, una mujer que de verdad se enamore y se quiera casar y viva en el extranjero, entonces la mejor forma es la visa de fiancé y luego casarse aquí en este periodo de 90 días para después aplicar a la residencia. No digo que es la mejor opción, depende de la situación familiar que está sucediendo y si la persona también quiere dar tiempo, ¿verdad? Tú quieres dar tiempo a ver si esa relación va a funcionar. Y si tú introduces la petición, digamos, quieren traer a un novio de República Dominicana, y tú introduces esa petición como novio, tienes todo ese tiempo hasta que llegue aquí para ver qué va a suceder con esa relación. Te da algo de tiempo. ¿Verdad? Esa es otra forma de verlo. En vez de ir, me casé, y de verdad no sé cómo es la situación con él, viene y ya cuando está acá se sabe todo. Eso da tiempo. Pero creo que depende de lo que la persona quiera. También cuando es matrimonio, es recomendable que la persona haya viajado por lo menos 2 veces dentro de los últimos 2 años. Entonces con fiancé y no necesariamente. Entonces depende de la situación. Ahora, yo creo que lo que más da terror es cuando la gente se casa y no está realmente enamorada. Eso es un problema. Eso es un problema, pequeño y grande. Sino que ya realmente es por sacar los papeles. A veces el otro lo sabe, a veces no lo sabe, ¿verdad? Pero ahí, cuando vienen esas entrevistas, yo fui a las entrevistas fueron muy fáciles, porque él era mi esposo, yo lo amaba y teníamos 2 hijos. Esa entrevista no duró ni 5 minutos. Claro, porque ustedes tienen evidencia, tienen los muchachos, tienen una trayectoria, una vida entera, y es un problema que hay no solamente con personas que no comparten ideas o comparten hogar, son muchas cosas que influyen. Ejemplo, tienes una pareja que cada cual tiene su cuenta bancaria, los biles, cada cual paga su propio bill, entonces para inmigración no actúan como una pareja y eso dificulta el proceso. Tienen que demostrar que tienen bienes y liabilities, problemas juntos, deudas juntos. Entonces, eso causa problemas con parejas de 18, 19 años. ¿Qué tú tienes? Chepa tiene un trabajo. Entonces, pero sí, tienen que tener una cuenta bancaria juntos, poner los biles juntos. Hay que demostrar, a ti se te hizo fácil porque tenían niños y todo, y mucho tiempo, pero hay que demostrar que es un matrimonio de verdad por propósito de amor, no por papeles, que los papeles son secundarios a tu intención de casarte. Ya no es, ¿y el anillo para cuándo? ¿Y los papeles para cuándo? ¿La residencia para cuándo? Ahora, Ingrid, ¿cuántos matrimonios son rechazados porque según las autoridades son matrimonios arreglados? Ese porcentaje es interesante. Creo que esa estadística no está porque Inmigración reporta cuántas peticiones entraron y cuántas fueron aprobadas, cuántas fueron retiradas y cuántas fueron negadas. Y a veces niegan porque pidieron algo y no contestaron, o no le llegó la cita y no se presentaron. Pero yo creo que en mi experiencia, personas que van preparadas a su entrevista, que hacen la cosa como tienen que hacerla, no le niegan, ¿verdad? La mayoría de personas no se casan por papeles, porque los papeles no valen el sufrimiento de estar con una gente que tú no quieres. Claro. Entonces, en su gran mayoría de las personas se casan con buenas intenciones. Y que después todo se joda es otra cosa. Es otra cosa, sí. De verdad yo veo todos los clientes que me llegan, yo me siento como que llegan con buena intención, yo nunca especulo lo contrario. Yo sí le trato de dar consejos en cuanto a lo que deben hacer para que la relación que tiene se documente como tal.
aunque viene siendo el problema más grande, y también para que se preparen para esa entrevista. Yo llevo ya más de 19 años de matrimonio y siempre se lo digo a mis clientes, me entrevistan hoy, me deportan mañana. ¿Por qué? Porque yo no ando memorizándome todo lo de mi relación, ¿verdad? Que cuándo fue esto, que cuándo fue lo otro. Todavía mi esposo y yo debatimos Okay. la forma en que nos conocimos. Porque él tiene su versión y yo tengo la mía. Pero si vamos a migración con eso, entonces será una relación por la... ¿Cómo que ustedes tienen dos versiones distintas? Bueno, él dice que yo estaba para él y que estaba para mí. A mí no me gustaba. Y él dice que sí, y los amigos, y fue una locura. Una historia chula, pero muy linda. Pero ustedes se conocieron ya aquí en Estados Unidos. No, sí, no hubo papeles involucrados, no. Pero digo, si eso en las relaciones de verdad continúa con papeles de por medio. Claro. Sí, yo nací acá. ¿Y él también? No, él nació en República, pero él tenía sus papeles ya cuando yo lo conocí. O sea, no fue por papeles. No. 4 muchachos lo Y confirman. que no me preguntó si no tenía papeles. Sí, pero son cosas. Un ejemplo, fuimos a Rainbow Springs y digo yo, wow, esto aquí está bien lindo. Yo he venido antes, dice, sí, Ingrid, 3 veces. ¿Verdad? Entonces son cosas que si yo no ando memorizándome mi vida, pero entonces voy a inmigración para que me cuestionen sobre mi vida diaria. Y eso es lo que tienen que enfrentar las personas. Lamentablemente tienen el peso encima de comprobar la validez de su matrimonio. Inmigración no tiene que aceptar que son un matrimonio porque tiene un acta de matrimonio. Tiene que comprobar la validez del matrimonio, que aunque bajo los ojos del Estado y del gobierno federal sea un matrimonio válido porque se casaron, para obtener un beneficio migratorio definitivamente tienen que dar evidencia de que su matrimonio fue por amor. Wow. Pero si tú te casaste de verdad, en serio, si tú te casaste en serio por amor, compartes con esa persona, vives con esa persona, las preguntas son realmente sencillas. A veces no. Yo fui a una entrevista y el oficial le preguntó cuántos escalones hay en tu casa. ¿Y quién cuenta los escalones? Yo llegué a mi casa a contar. Pero, y no es que es sencillo, que a veces te preguntan algo, ¿sabes que los hispanos usan mucho apodo en vez del nombre? Y una persona que sabía el apodo de la suegra y no sabía el nombre verdadero. Entonces se ve como que eran 2 nombres diferentes. Una situación a donde el oficial le pregunta, ¿tú conoces a sus padres? Sí, yo conozco al papá. Y dice, no, ella no lo conoce. Entonces, ¿cuál fue la discrepancia? Lo vio por par de minutos, hacía meses, y él no se acordaba. Pero son cosas que... Son tricky. Son tricky, sí. Son tricky, pero es cuestión de también ponerse para su número. Creo que en los tiempos de antes la persona tomaba más tiempo para conocer a su pareja. Y creo que es algo que ha cambiado en la sociedad. No, ahora todo vamos rápido, Todo sexo va rápido, millón, bueno, todo ya rápido. vivimos juntos Y un mes, eso- vamos a resolver, vamos a casarnos. Eso causa problemas en el momento de una entrevista. ¿Qué tanto tú conoces a tu pareja? Que no te preocupa preguntarle de qué murió su papá. Si supiste que murió, porque, falleció. ¿Y de qué falleció? Demuestras interés por tu pareja. No solamente por la entrevista, sino para que la relación tenga larga vida. Claro, y de repente ese hombre nunca le habló de sus padres, ella tampoco, ¿qué le importa? Y aquí en los Estados Unidos, la gente, los americanos, muchos americanos tienen familia muy lejos y no conocen nunca. Yo tengo una amiga que está casada, una cubana, que está casada con un americano. Ella no conoce a sus suegros, tiene 4 hijos y tiene más de 20 años casada. Y está bien, pero ella tiene una explicación. No hay una relación entre quizás él y sus padres, como tal está esa desconexión. Y estoy segura Pero que le hay tener preguntan explicación. el nombre del suegro, de la suegra, él no se lo sabe. Bueno, Y hizo bueno, con 4 muchachos ya, y adolescentes ya es otra cosa. sí, pero que son cosas que a veces una explicación sencilla. Tengo pareja que no conocen los hijos del cónyuge, ejemplo. Y no lo conocen. ¿Y por qué? Porque la mamá no se lo deja ver, o porque los hijos no le hablan, o porque tienen una mala relación. Pero hay que saber la razón. O porque no habla con los hijos, yo no sé. Entonces, ¿cómo tú te metes con un hombre, ejemplo, que tú no sabes ni por qué tener amigo de sus hijos? Claro. Sí, y te pueden preguntar entonces cualquier cosa que Correcto. ellos consideren que una pareja debe saber del otro. Sí. Lo positivo cuando hay un abogado presente es que yo hallo que las preguntas no son tan intrusas. Algo positivo de ajustar estatus aquí versus hacer el proceso fuera para la persona que tiene la facilidad es que afuera en la embajada no permiten que abogados entren a la entrevista. Solamente no permiten entrar si es un menor que no está acompañado o una persona de tercera edad que no está acompañada. Acá el abogado está todo el tiempo contigo en la entrevista. ¿Qué pasa si te niegan? Dicen, no, nosotros no creemos que este matrimonio fue de verdad, este matrimonio fue por papeles.
¿Se puede apelar esa decisión? Sí, esa decisión definitivamente se apela. A veces el oficial toma malas decisiones. Quizás por alguna discrepancia, como yo dije, me entrevistan hoy, me deportan mañana. Entonces no es justo que porque yo falle en una que otra pregunta, que quizás no es relevante ni importante, decidan que el matrimonio es fraudulento. Pero creo que ellos tratan de buscar lo más información posible antes de tomar una decisión así. Hay a veces segundas entrevistas, te hacen una segunda entrevista antes de negarte, o llaman a tus testigos, ellos toman ciertos pasos. Es como que te entrevistaron hoy y mañana mismo o ese mismo día te negaron. ¿Qué pasa si deciden que ese matrimonio es fraudulento y tú eres residente permanente y te casaste con otra persona? Y dicen, ese matrimonio es fraudulento. ¿El residente permanente pierde su residencia? No necesariamente, porque la decisión de ellos no es una decisión... la decisión de ellos no es algo penal como tal, entonces no te pueden juzgar por eso. Creo que se eleva un poquito más para yo poder tratar de quitarte tu residencia en base a lo que ellos están alegando. Claro, si tienen grabaciones, si tienen esto, yo misma nunca he visto que una persona residente haya tomado acción en contra de ellos, pero dentro del parámetro de la ley siempre se puede. El que trata de obtener un beneficio por fraude está en la mala, y también la persona que lo hace. En sí hay sanciones económicas también, creo que como $250,000. Nunca he visto $250,000. Hasta un ciudadano que haga fraude le pueden cobrar eso. No lo hacen, no digo eso, reversa. No es que no lo hacen, no lo has visto, pero eso es lo que está contemplado. Correcto. Wow. Entonces, el matrimonio es una de las formas más recurrentes para tener la Green Card. Sin embargo, también te puede pedir un familiar, pero me imagino, ¿verdad?, que esto es un familiar directo. O sea, no es un tío, no es un primo. No, inmigración tiene el concepto de familiares inmediatos. Los familiares inmediatos son los hijos menores de 21 de un ciudadano, los cónyuges de un ciudadano y los padres de un ciudadano. Para esas tres categorías de personas no hay lista de espera, es cuestión de procesar la petición y la residencia. Hay excepciones cuando la persona entró indocumentada, ya es diferente. Pero asumiendo que no haya ninguna infracción de inmigración, esos familiares inmediatos solamente tienen sus documentos de forma agilizada. Entonces, la otra persona que pueden pedir, un ciudadano puede pedir a sus hermanos, un ciudadano puede pedir a sus hijos casados y a sus hijos solteros que sean mayor de 21. Un ciudadano. ¿Qué pasa en el caso? Un residente puede pedir a sus hijos adultos, aunque no sean casados. Que no sean casados. Uh-huh. Y un residente puede pedir a su padre. No. Solo a sus hijos. Solo a su cónyuge y a su cónyuge hijos. Y sus hijos. Ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es rápido también el proceso cuando eres residente permanente y estás pidiendo a un hijo o estás pidiendo un cónyuge? Cuando pides un cónyuge, actualmente la demora está en 2 años y 2 meses. Eso cambia todos los meses porque hay que estar pendiente del boletín de visas. Si vas a Google y buscas Visa Bulletin y pones el mes actual y el año actual, ahí buscas qué fecha, qué visa están dando. Wow. ¿Verdad? Son 2 años y 2 meses. A los hijos menores de 21 años que son solteros, de igual forma, pero los hijos casados están en 7 años ahora mismo. Y esa los hijos adultos, perdón, 7 años. Y 7 años. Para un hijo adulto de un residente. Para un hijo adulto de un ciudadano, 6 años. Un hermano de un ciudadano, 14 años. Un hijo casado de un ciudadano, 11 años. Es la espera actual. Eso puede subir como puede bajar. Es un proceso de espera largo. Correcto, pero lo importante es que introduzcan la petición. Que digamos que mañana deciden, no se pueden pedir los hermanos. Lo que estén pedidos están protegidos. Ok. Ahora, una pregunta. Si tú pides a tu mamá y tu mamá, tú eres ciudadana y tú pides a tu mamá y tu mamá siempre viaja, el hecho de aperturar el caso, esa petición, impide que tu mamá entre y salga. ¿Es recomendable que se quede afuera o que viva aquí? Bueno, si la persona quiere mantenerse viajando con su visa de turista, mientras la petición está pendiente, no hay ningún problema, porque la petición no dice yo quiero ir a quedarme. La petición dice yo quiero que el beneficio cuando esté disponible se lo puedan dar a mi mamá. Quiero que el gobierno reconozca que esa es mi mamá.
Punto. O sea, no te Para tienes yo- que quedar dentro No, de los Estados tú Unidos. puedes seguir viajando mientras la petición está pendiente, pero si la persona dice, voy a hacer el ajuste de estatus a la vez con la petición, tu mamá viene acá de vacaciones, tú la convences de que se quede acá, que le vas a hacer la residencia aquí, se pone la petición y se pone el ajuste de estatus, que es la aplicación de la residencia. En ese momento, en dado caso que decida quedarse para poder viajar, tiene que esperar que le llegue el permiso de viaje, el travel document, que se toma más o menos 4 meses y medio para llegar. Entonces, en 4 meses y medio, ella tiene su permiso para viajar y ya ella puede entrar y Correcto. salir y teniendo esa petición. Sí, pero hay otra alternativa. Digamos que tú pones la petición, pero ella no quiere aplicar para la residencia desde acá, y ella se puede mantener viajando con su visa de turista, con la petición solamente pendiente, sin ajuste. Y ya cuando le llega la cita en la embajada, ya van a la cita y vuelve como residente. Ah, mira, qué bueno saber esto, porque hay muchas personas, el caso de mi propia hermana que quiere pedir a mi mamá, no se ha hecho porque se cree que mi mamá tiene que permanecer mucho tiempo aquí y no puede estar como a ella le gusta. Ella está allá en su país, en Caracas, sabroso, brincando, y viene y nos visita, se va y viene, porque para una señora mayor es muy duro vivir en un país donde no conoce el idioma, donde uno trabaja tantas horas, donde uno no le va a prestar tanta atención. Entonces es muy bueno, yo me imagino que muchas personas que como mi hermana quiere pedir a su mamá, pero no sabe cuáles son los procedimientos. Sí, es cuestión de hacer una petición con un proceso consular y que se mantenga viajando con su visa de turista. Bueno, también otra forma de obtener la Green Card es cuando hay un acta de violencia. Es decir, una persona, una mujer o un hombre es víctima de violencia a través de su cónyuge, que es un ciudadano o un residente permanente. Pregunta, ¿solo el cónyuge o puede ser otro tipo de relación para obtener la residencia por violencia? Puede ser, si es un ciudadano, puede ser su mamá o su papá. Si es ciudadano residente, puede ser sus hijos también. Si tú tienes un hijo en el país que no tiene papeles, fuiste un agresor, entonces ellos pueden obtener su residencia vía la violencia doméstica, porque violencia doméstica no es solamente hacia el cónyuge, el entorno familiar. Ok, ¿cómo es fácil comprobar esto? ¿Cómo es este proceso? Porque todos los días vemos casos de violencia y la violencia muchas veces, cuando es física, es fácil de determinar. Oye, un chichotazo, una cachetada, un aruñazo, un golpe, un moretón. Pero cuando hablamos de violencia sexual o violencia psicológica o violencia económica, ya es mucho más difícil determinarlo. No hay, y es algo que el pueblo tiene que educarse en cuanto a eso, que es la violencia doméstica. El latino piensa que si no te dieron un golpe no es violencia doméstica, hay violencia emocional, verbal, económica, sexual, y ya cuando uno se educa en cuanto a lo que es, ¿qué fue lo que sucedió en esta relación? Y cómo se comprueba, no hay una fórmula exacta, no hay una lista que diga, eso es lo que tienes que tener, evaluaciones psicológicas, si llamaste a la policía, terapias, tu recuento, fotos, declaraciones juradas de personas que tuvieron o vieron, observaron, etcétera, etcétera. Entonces, todo depende del caso en particular. En cuanto a qué tan fácil es, depende de la situación. Lamentablemente, los agresores son bien inteligentes. Son monstruos en la casa y perfecto afuera. Sí, que la gente dice, ay, esa mujer es una mentirosa, esa mujer está loca, ese hombre es tan bueno, ese sí es un hombre bueno. Entonces, de repente, la cae a golpe, pero la golpea en lugares donde no se ve. O no le habla por 2 semanas. O le dice, tienes que tener sexo conmigo porque si no tienes sexo conmigo es que te está acostando con otro. Tienes que quedarte conmigo si no te voy a llamar inmigración. He escuchado y he leído muchos cuentos sobre eso. Es decir, el hombre que es ciudadano o residente permanente que está constantemente amenazando a la otra, ¿verdad? De te voy a llamar inmigración, tú no vales nada, tú aquí, el que conmigo es el que puedes. Y obviamente eso es violencia. Pero la gente no sabe. Una mujer que le gritan, una mujer que le dicen estúpida, que la descalifican,
que la culpabilizan. Hay hombres que son víctimas también. El problema es que el hombre es menos propenso debido a la situación cultural con nosotros y el machismo. El hombre casi nunca se queja. Entonces, y si se queja, ¿qué pasa? ¿Qué le dicen? Este es un mandilón, este hombre no sirve. Y no es justo. No es justo, porque entonces el hombre se ve en una situación que tiene que proveer y está siendo acosado quizás de la misma forma que la mujer, y se encuentra en una situación que tampoco se puede ir. Y entonces con miedo de denunciar, de decir algo. Entonces son cosas que la violencia familiar pasa a cualquier integrante, no importa el sexo de la persona. Pero sí, que la mujer quizás sea más propensa a ser víctima, a callar más, creo que tiene a veces que ver con la cultura, a veces con la crianza, y a veces tú ves una mujer completamente independiente que cae en una relación y la destruyen completamente moralmente, que no pueden salir de una situación. Y ni siquiera, muchas veces saben solamente que se sienten mal, Ingrid. Solo saben que son infelices, que se sienten culpables de algo que no han hecho. Entonces, ¿cómo esa mujer sale y dice, yo soy víctima de violencia? Cuando una mujer sale y se queja, usualmente ha sucedido por lo menos 7 incidentes. 7 incidentes antes de decírselo a una amiga, antes de decírselo a alguien. Y siempre tienen miedo a veces de decirlo hasta en iglesias, porque a veces, y no para hablar mal de la iglesia, pero a veces los pastores hallan que es una situación familiar y se debe resolver en familia. Entonces, Nuevo Sendero ha hecho una labor tremenda capacitando a los pastores en cómo lidiar con esas situaciones. Aunque no es de mantener la pareja unida, ¿cuál es el problema? No es mantenerlos juntos, es mantenerlos saludables y vivos. Claro, porque cuántas mujeres mueren a manos de su cónyuge, de su novio, de su exnovio. Muchas mujeres. Sí, hubo una situación de una muchacha, un caso que se trabajó mucho con Nuevo Sendero, que ella trabajaba en un salón. El novio la acosaba, ella puso una orden de protección temporal y creo que fue el mismo día de la vista, él fue al salón donde ella trabajaba o que era de ella, mató una clienta, mató a la socia, eso fue acá en Orlando, y la dejó allá por muerta. Y estaba viva. Estaba viva. Gracias a Dios. Sí, pero nosotros. Y claro. Entonces son cosas que hay que saber cómo lidiar con la situación, y es difícil. Bueno, en Nicaragua, mira, esto me pasó un tiempito antes de que pasara el desbarajuste social y político y económico. Bueno, estoy con mi mamá en el centro comercial y de repente veo a un hombre que le está disparando a una mujer. Yo me paro porque no puedo manejar. O sea, me paro y le digo, mamá, mira. Y entonces el tipo le estaba disparando, y la mujer tirada, hasta que al fin puso la cabeza en el piso, porque cada vez que le disparaba el cuerpo se movía. El hombre agarra, se pone la pistola, era un seguridad, y la muchacha trabajaba en un salón de belleza, y se va caminando tranquilo. Yo me aterrorizo, yo ni siquiera llamo a mi radio ni a mi televisión para reportar. Yo soy periodista. Lo único que yo hice fue llamar a la policía. Le digo, mamá, mira lo que está pasando, hay que llamar a la policía. Pero a mí no se me ocurrió filmar, tomar fotos. Ahí lo de periodista se me fue a otro lugar. Yo estaba realmente aterrorizada de ver la sangre fría que ese hombre asesinó. Era la novia, ni siquiera era la esposa. Era la novia. Él estaba casado y ella estaba casada. Eran amantes. Wow. Y entonces ella quiso terminar esa relación y él no. 2 personas súper jóvenes. Ella 23 y él como 25, 26 años. Qué locura. Qué locura. Entonces, eso se ve en América Latina y se ve aquí. Sí. Antes que una mujer pierda la vida, tiene que saber qué es lo que está pasando en esa relación. Bueno, creo que a veces es tener un apoyo, saber para dónde me voy, porque es difícil pararte e irte si no tienes a nadie. Saber qué organizaciones te pueden recibir. Está Nuevo Sendero, I Help Now en Kissimmee, está Harbor House en Orlando. Cada cual ofrece algo, ¿verdad? Si tú decides que vas a llamar a la policía porque te acabaron de golpear, no lo llames ahí.
vete a un lugar seguro y después llamas. Porque si lo haces ahí, puedes que te maten, ¿verdad? Es armar un plan. Si no sabes cómo hacer la transición, pero estás decidida, entonces acude a ayuda a un lugar que te pueda orientar y te puedan ayudar a salir de esa situación, a darte las herramientas, ayudarte a buscar trabajo, terapia, requiere terapia. Una persona que está en una situación abusiva por mucho tiempo necesita terapia. ¿Cuántas mujeres te han llegado víctimas de violencia a obtener a través de este hecho su green card? En cuanto a números, no sé decirte porque son demasiadas. Ya que soy la vicepresidenta de Nuevo Sendero, lo atraigo mucha esa clientela. Pero en su mayoría sí son mujeres. Yo te puedo, si fuera legal, te dijera hasta los nombres de los hombres porque lo tengo muy claro cuánto han sido. Pero creo que es cuestión de que... la mayoría son mujeres que reclaman esto. Sí. Son mujeres que están ilegales en el país. ¿Qué estatus más o menos son una los que tienen? persona que es víctima de violencia doméstica, para obtener la residencia vía VAWA, entonces tiene que estar sin residencia. Hay personas que tienen la residencia temporal, la de 2 años, y son víctimas de violencia doméstica, entonces para obtener la de 10 tiene que hacerlo vía ese proceso también, comprobar que fueron víctimas, comprobar la relación para que le den la residencia permanente como tal. Entonces tengo los dos, la que tiene la residencia temporal y la que no tienen nada. Personas que han entrado documentadas, personas que han entrado indocumentadas. Tengo casos de personas que han estado casados por años y años y años y nunca le han hecho los papeles. Entonces, y agresiones hasta que por fin se van y hacen los papeles por sí solas. Increíble, ¿verdad? Sí. Que tengas 5, 8, 10 años viviendo con un americano o con una persona residente permanentemente en Estados Unidos y tú en el aire, porque esa es una forma también de control. Es el control. Todo, en una relación abusiva siempre tiene que ver con el control. Eso Así es lo que he es. notado. Sí, poder y control, y que tú haces lo que yo quiero. Entonces, ya dijimos que el matrimonio, la petición de un familiar, víctima de violencia, y también tenemos víctimas de algún crimen, en el cual, eso parece de película, en el cual tú tengas información válida y estés cooperando con las autoridades. Sí, a eso le llaman la visa U. La visa U no es para todo crímenes. Y lamentablemente para obtenerla requiere que o el fiscal o la policía, la agencia que está investigando el crimen, esté dispuesto a dar una certificación a esa víctima. No es requerido que te lo den, entonces hay muchos lugares que no lo hacen. Por política interna de ellos no te dan el documento. Hay una situación que hubo que el agresor dispara, lesiona y asesina a mucha gente, se mata él mismo. La agencia que estaba investigando no quiso dar la certificación a la persona que testificaron porque no había un agresor ya. Porque ya no estaba muerto. Pero que van a investigar. Que van a investigar, claro, obtuvieron información, inteligencia sobre los hechos, pero no le dieron nada a esa víctima que no tenían papeles. Yo me imagino que esta visa se la dan a personas, sobre todo de narcotráfico. No. Gente que está, por ejemplo, que te agredieron, y tú sabes quiénes están. ¿No? No. Déjame buscarte la lista de crímenes, crime list. So, la lista de crímenes de la visa U, violencia doméstica es uno de esos. O tú eres víctima de violencia doméstica a manos de tu novio, ¿verdad? No es un cónyuge como tal, no hay una manera de buscar los papeles, o si es tu cónyuge y la persona no tiene papeles, no puedo hacerlo con VAWA, claro, ¿verdad? Entonces lo hace como víctima de crimen. Está el secuestro, violencia doméstica, tráfico humano, cuando te hacen trabajar a la fuerza, como una forma de esclavitud. Claro. Asesinato quizás a un familiar cercano, extorsión. Hay una lista extensiva que tiene inmigración. Siempre pueden ir a uscis.gov y buscar visa U, y ahí te sale la lista como tal de los crímenes. A ver, por si acaso hay otra que sea común. Entonces, esta visa, si te la dan, es por 4 años.
porque tú aplicas y se está tomando de 4 a 5 años para aprobarte. Tengo casos que están empujando a 5 años para la aprobación, porque dan cierta cantidad por año. Entonces, esas visas ya aprobada, entonces tiene que tener la visa cierta cantidad de tiempo para después aplicar para la residencia. Así es. Es un proceso largo, pero no se puede ni empezar el proceso sin esa certificación de la fiscalía o de la policía. O sea, si no tienes ese papelito, no hay para nadie, correcto. no hay visa U. No hay. Entonces, hay una lista de crímenes en los cuales tú puedes ser testigo, ayudar a la Tú policía. tienes que ser víctima y ayudar con la investigación y ayudar con el proceso penal en contra de esa persona. Si tú fuiste víctima de un crimen y nunca hubo un proceso penal, nunca una investigación, yo no puedo decir ahora quiero que me den una certificación porque hace 10 años me violaron, porque ellos nunca no van a proceder, ¿verdad? Con el caso. Tengo un caso que es muy buen caso para la certificación. Esa agencia da la certificación donde tengo que obtenerla y no aparece en los reportes de arresto, ni la investigación, ni nada, porque ellos destruyen todo después de 10 años. Entonces Wow. ahora tengo que buscar entre los periódicos para ver si consigo el nombre de la persona, del agresor, para después ir a la corte para buscar el expediente criminal para entonces ver si me da la bendita certificación. ¿Y podemos saber qué crimen es? Eso fue un intento de robo en otro salón. En otro salón. O sea que también un robo puede ser aplicable para esa visa. Sí, mira, acá está asalto sexual, stalking viene siendo acoso, un acoso que se eleva a eso, violación, prostitución, a ver, incesto si proceden penalmente con el cargo, yo nunca lo he visto, pero Wow. eso es posible, asalto, extorsión, o contacto sexual abusivo. O sea, hay muchos, pues Sí, hay muchos. hay muchos. Yo creo que lo importante es conocer toda esta información, Ingrid, y saber si queremos obtener nuestra green card, de qué manera legal podemos hacerlo, qué procedimiento y, por supuesto, ir a donde una abogada que te ayude, te clarifique, te informe y te ayude con el proceso. Hay muchas abogadas y abogados calificados en la Florida Central y a nivel nacional también. Es importante que la persona diga, no, porque él resolvió a mi amigo y él sabe mucho. Él no sabe nada cuando te estén deportando. Así es. Así es. Entonces, lamentablemente, la persona toma malas decisiones con sus casos inicialmente y al final le va mal. Oriéntese no con un abogado. Ojalá que todo el mundo viniera a donde mí. Tú eres muy buena. Pero yo misma como profesora, a pesar de que soy abogada, nunca me voy con el primer abogado con el que consulto. Si tengo una situación, sea de mi familia o mía, yo consulto con más de uno. A ver cuál me da el feeling, cuál me da la información, porque todo es una relación de dos lados, ¿verdad? Entonces, y que tú quieres estar seguro de las decisiones que vas a tomar. La situación migratoria es una decisión, es algo bien, decisiones que toman te afectan a largo plazo. Así Eso es. Y la cuarta forma que vamos a ver en el día de hoy, porque esto es largo, no se crean que esto es así, como así, entonces lo estamos dividiendo en 2 programas, es el asilo. Los venezolanos somos los reyes del asilo ahorita. Ahora, pero cada cual se toma su turno. Así es. Años anteriores fue Colombia, Sí. por muchos años eran los reyes del asilo. Entonces, para obtener este asilo, tú tienes que demostrar que en tu país tú vives persecución política, y que tu vida corre peligro No. y que no estás bien. No. El asilo se le dan a las personas que han sido perseguidas en el pasado y tienen miedo, temor de ser perseguidos en el futuro en base a 5 clases protegidas. El político, la opinión política es solamente una de esas 5 clases. Okay. Entonces la persona dice, yo quiero asilo político. No, yo quiero asilo basado en mi persecución Política. Correcto, ¿verdad? Pero también está raza, nacionalidad, religión y membresía en algún grupo social. Aunque era lo que era más común en Colombia para debido tiempo, ya que la FARC estaba persiguiendo a las personas, no por su opinión política, pero la situación país, entonces daban cierta protección. Hay personas que han sido acosados por su sexualidad y caen dentro de ese grupo de personas protegidas
bajo particular social group. Claro, por ejemplo, en la Cuba de ayer, donde los homosexuales eran rechazados, los quitaban de la universidad, es decir, eran segregados socialmente, ellos podían haber pedido asilo en base a eso. Correcto, entonces el proceso de asilo al llegar a los Estados Unidos hay dos diferentes procesos. Si tú empiezas tu proceso en las cortes porque entrando no te querían dejar entrar y pediste asilo y vas directamente con un juez, es un asilo defensivo donde te están deportando, pero tú estás diciendo yo quiero que me den asilo y quiero defenderme de esa deportación con una solicitud de asilo. Ese es el asilo defensivo. Entonces está el asilo afirmativo, que es el más común dentro de los venezolanos porque ustedes logran entrar con visa, ¿verdad? Que entra legalmente y no tiene ningún problema con inmigración, aplica para asilo, lo que es asilo afirmativo, donde hay una entrevista en UCIS y ellos determinan si te aprueban o no te aprueban. Si no te aprueban, te envían a corte para un asilo defensivo para que el juez o te deporte o te dé el asilo. Muy bien, bueno Ingrid, muchísimas gracias por hablarnos de estas 4 formas de obtener la Green Card. Estamos para el mes próximo para hablar de otras formas también distintas, complejas, ¿verdad?, de obtener esta residencia permanente en Estados Unidos. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación, me encanta venir aquí tan alegre. Gracias Ingrid, a ustedes que nos escuchan en la 1440 La Voz, lunes, miércoles y viernes de 12 a 1 y en Nicaragua en la 106.7 FM, ¿verdad? También, pero a las 5 de la tarde, lunes, miércoles y viernes. Horarios distintos, el mismo programa. Muy buenas tardes.